Buenos días a todos. Bienvenidos a este Día del Coaching, que ya es tradicional que lo celebremos de la mano de nuestros amigos de Humaniza y de Antonio Vega, que es su CEO. Bienvenido, Antonio. Otro año más Gracias. celebrando este día. Muchísimas gracias. Vamos a contar también con Alicia Hernández. Ella es Talent Development and Experiencia Empleado de CEPSA. Bienvenida, Alicia, que además tú te estrenas con nosotros hoy, creo. Sí. Pues nada, Exactamente. encantada de estar aquí, celebrando además este Vamos. Día del Coaching. Totalmente. Bueno, fijaros que yo creo que ya es tan tradicional que la llamada de Humaniza y ORH para celebrarlo, pues bueno, tiene bastante tirón, porque somos muchas personas las inscritas a este webinar en el que, como no, pues vamos a seguir profundizando en cómo el coaching ayuda de verdad a las compañías a desarrollar las competencias, habilidades y formas de hacer de sus equipos. En concreto, coaching efectivo. Y a mí me apetece mucho escuchar y aterrizar este tema porque pues tenemos a dos expertos en ello. Y por un lado tenemos el expertise metodológico de Antonio, pero por otro lado tenemos la experiencia práctica de CEPSA. Y yo creo que con ambas cosas pues vamos a obtener ese panorama que hemos publicitado en esta convocatoria y que aquí nos tiene. Yo me voy a encargar de proyectar las transparencias, Antonio, así es que Perfecto, enseguida gracias, Maite. comparto pantalla y tú me vas indicando cuándo tengo que pasar las slides. Como siempre, a todos los que os estáis sumando, mira, ya vamos por 72, os recuerdo que os enviaremos la grabación completa de esta sesión junto con la presentación que compartan los ponentes, y están abiertos los canales para vuestras preguntas, tanto de la opción preguntas y respuestas de Zoom como del chat, ¿vale? Estaremos atentos y al final habrá un espacio, como siempre, para que dialoguemos entre todos. Antonio, voy a compartir pantalla y todo tuyo. Muchas gracias. Empiezo por agradecer, como siempre, a Maite y a ORH esta invitación a compartir en la fecha del Día Internacional del Coaching, que fue la semana pasada, pero que hemos trasladado esta fecha por el tema vacacional, ¿no? El poder tener la oportunidad de compartir experiencias y tiempo con todos vosotros. Si quieres, mira, ir a la slide número 2 o 3, porque esta es la... Sí, esta es, a ver, que es que como estábamos antes probando, aquí está, ¿vale? No, la anterior. Esta de aquí, perfecto. Muy bien. Pues nada, compartir con vosotros ese aterrizaje que comentaba Maite en cuanto al liderazgo eficaz y cómo el coaching nos ayuda a ello, ¿no? Si quieres, podemos pasar a la siguiente slide, Maite. Adelante. Exacto, muy bien. El coaching, quiero diferenciar en mi breve presentación para dar luego paso a Alicia, dos aspectos fundamentales o dos aspectos que nosotros diferenciamos. Por un lado, lo que es la actividad de coaching ejecutivo desde la visión de desarrollo personal profesional. Las personas estamos en continuo crecimiento, desarrollo para poder llegar a ser nuestra mejor versión, y antes de liderar a otros, nosotros entendemos que tenemos que llegar a liderarnos a nosotros mismos, ¿no? Liderarme a mí para liderar a otros. Y en esa primera fase es donde englobamos lo que es el coaching ejecutivo, el que conocemos de forma más tradicional con una serie de sesiones pautadas en el tiempo, y en el que el coach busca y ayuda al coachee a encontrar la mejor versión de sí mismo, ¿no? El coaching ya está sentado desde hace muchas décadas como la mejor y más rápida forma de conseguir esa fase de liderarme a mí para liderar a otros. ¿Qué quiero decir con ello? El encontrar la mejor versión de mí mismo. Y a partir de esa consecución de cuál es la mejor versión de mí mismo, es desde donde podemos empezar a trabajar mejor con nuestros equipos, ¿no? Los líderes que llegan a nuestros programas de coaching ejecutivo, lo primero que desean es cómo puedo impactar de una forma mucho más motivadora
positiva y orientada a resultados en mis equipos cercanos e incluso en mis colaboradores y en mis proveedores y en mis stakeholders, ¿no? Y nosotros siempre decimos que el punto de partida habitualmente debería ser, en un programa de coaching ejecutivo, la parte del autoconocimiento, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué talentos principalmente tengo de forma natural? ¿Cuáles son aquello que puedo hacer de una forma mucho más efectiva, con mucho menos esfuerzo y con mucha más facilidad? Y desde ese punto de partida, que en algunas compañías integramos con otros puntos de vista, como puede ser un 360 o otros elementos de diagnóstico o assessment, es desde donde empezamos a trabajar con el directivo, con este manager o directivo que tiene un deseo legítimo y además yo diría que también integrado en su propio desarrollo de querer obtener una mejor versión para poder iniciar ese camino de transformación, ¿no? Porque al final nosotros decimos que no solo transformamos o ayudamos a transformar personas, sino que ayudamos a transformar negocios. El coaching va de eso, va de transformar personas y transformar negocios. No desde el concepto de llevar a las personas a quienes no son, sino llevar a las personas a sacar quienes realmente son y poner eso en valor. Eso en el mundo del deporte es muy habitual y estamos muy acostumbrados, súper acostumbrados a que esa figura del entrenador ayude a los deportistas a ir mejorando continuamente en su progresión de carrera profesional, ¿no? Dentro del mundo del deporte. Muchas veces oímos a entrenadores decir, bueno, este deportista ahora está entre los 10 primeros del mundo en su disciplina, pero tiene 22 años y todavía tiene mucho recorrido de mejora. Eso es lo que hace un coach con un manager o un directivo. Analizamos, trabajamos primero el autoconocimiento, el dónde estamos, para luego acompañarle en ese proceso de coaching a llevarle a donde quiere realmente ir, ¿no? Donde realmente quiere estar brillando para poder luego tener una actividad de liderazgo mucho más potente y con un impacto mucho más transformacional para sus equipos, ¿no? El primer punto, programa de coaching ejecutivo, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? Y aquí, como decía, nosotros utilizamos herramientas de diagnóstico principalmente orientadas a la identificación de talentos, que creemos que es el primer elemento nuclear y clave de quién soy y qué puedo hacer más y mejor con menos esfuerzo, para luego ya descubrir otras áreas de mejora donde ahí podemos utilizar assessments o elementos de diagnóstico más vinculados a cómo soy percibido y cómo soy visto por otros, ¿no? Luego todo eso lo vamos a trabajar durante las diferentes sesiones de coaching con el objetivo de llegar a ese lugar de destino, a ese lugar desde donde quiero estar, donde quiero estar resonando y brillando como manager y como directivo, y para lo cual vamos a ir haciendo un plan de acción muy concreto con objetivos, acciones y también definiciones temporales de ejecución, ¿no? Al final, el coaching es el arte de las conversaciones y también de la acción. No hay coaching sin acción y no hay coaching sin conversación. Yo a veces digo que el coaching sin acción es alucinación, para que entendamos que el coaching tiene un sentido de orientación a resultados muy concreto y muy claro, ¿no? en este proceso. ¿Cómo el coaching ayuda a ese liderazgo eficaz? Estamos viendo en esta parte esa visión del trabajo individual del manager y del directivo con el coach, donde desde esa relación más individual estamos vislumbrando ese proceso de mejora, de desarrollo,
que a través de un programa de coaching es un proceso muy acelerado en el tiempo, porque podemos conseguir resultados de cambio y de transformación que de forma autónoma conseguiríamos en 3, 4 o 5 años, hacerlo en 9 meses, un año aproximadamente. Si vamos a la siguiente slide, Maite, me gustaría incidir ahora sobre cómo esas habilidades que hemos trabajado con ese coach, con ese coaching ejecutivo, cómo luego los managers y directivos lo están empezando a trasladar ya no solo de forma interna, sino de forma externa en la gestión y en la relación con sus equipos, con sus colaboradores y en sus organizaciones, ¿no? Nos encontramos en la era del talento, donde los líderes están muy orientados a los resultados que son capaces de generar con sus equipos. Ya estamos cada vez utilizando la metáfora del director de orquesta, donde el director es capaz de motivar y sacar el arte que hay en cada uno de los miembros de su orquesta y en que se sientan felices y resonando y satisfechos con el resultado que están obteniendo, no solo individualmente de su capacidad y de su maestría en ese instrumento, sino también de cómo está sonando todo el equipo, toda la orquesta a la vez. Y para hacer eso, el líder necesita una serie de habilidades y capacidades muy determinadas, que están muy orientadas al modelo que nosotros definimos y yo creo que ya llevamos muchos años y ya seguramente es muy conocido por todos vosotros, que es el modelo del líder coach, ¿no? El líder que mejora su impacto a través de su influencia, no solo a través de la gestión de personas, sino también al apoyo, a la motivación, a las habilidades que a mí me gusta englobar en una visión un poco más holística que el concepto de coaching y que tiene que ver con la inteligencia conversacional, ¿no? Inteligencia orientada a inspirar y acompañar a los equipos a generar excelentes resultados. Y ahí es donde entran todas esas series de habilidades que tienen que ver con la maestría de un coach, ¿no? En esas habilidades vamos a englobar o vamos a introducir lo que es la escucha enfocada, la diferencia entre oír y escuchar, lo que conlleva también en cuanto a estar presentes en las conversaciones, en esa relación conversacional que se producen, porque principalmente los líderes lo que hacen es conversar con sus equipos, orientar, dirigir a través de conversaciones. Por lo tanto, han de manejar, una vez han pasado esos conocimientos técnicos y de habilidades más de negocio, de concepto orientados a lo que sería la parte técnica del negocio del sector, a manejar equipos. Eso que muchas veces hemos oído es que en la universidad esto no me lo enseñaron, ¿no? En el colegio no me enseñaron a ser un líder o a dirigir equipos, ¿no? Y ahí es donde introducimos las habilidades del coaching como brecha para desarrollar el liderazgo de las personas. Luego con la parte de Alicia vamos a profundizar un poquito más en ello, ¿no? Y ahí algunas de las habilidades que ya he comentado y que quiero englobar como alguna otra, está la presencia, la escucha, el reconocimiento, el generar un espacio donde el colaborador pueda recibir feedback constructivo, positivo y por supuesto también de desarrollo. Y mantener esas conversaciones no solo desde la autoridad, sino también desde una sabiduría más orientada a desarrollar personas, a dar autonomía, a ese modelo muy vinculado a lo que, y vuelvo a utilizar el mundo del deporte, a hacer mejores profesionales de lo que ya son, a través de ese acompañamiento. Y al final, a desarrollar y a sostener todas las acciones de responsabilidad de orientación a resultados
en el tiempo, ¿no? Y para eso las habilidades de coaching nos han demostrado que no solo generan un impacto en resultados, sino también generan un gran impacto en motivación, en que las personas se sienten mucho más escuchadas, mucho más presentes en las decisiones y se encuentran mucho más seguras y confiadas en que forman parte de un equipo y que sus líderes cuentan con ellas en los resultados finales, ¿no? Estamos en una transformación. Si quieres, Maite, podemos pasar a la siguiente slide, donde las organizaciones se están transformando de una forma muy acelerada en los últimos 5 o 10 años, donde hemos pasado de modelos en los años 80, 90 de direcciones orientadas a direcciones por instrucciones, direcciones por objetivos, luego empezamos con dirección por valores, desde elementos de control, autoridad y jerarquía, a estilos de liderazgo muy orientados al desarrollo, a la motivación y al aprendizaje a partir de un elemento clave que es entre la relación entre un líder y un equipo, que es la confianza mutua, ¿no? El sentir que tenemos una visión compartida, unos objetivos compartidos, donde yo soy un elemento importante en los resultados y en las acciones de mi equipo, y que esa relación de cooperación se traduce en relación a la vez, en una relación humana, donde no solo mi líder me dirige y me acompaña, sino que también se preocupa y se ocupa de mi desarrollo profesional y de mi empleabilidad presente y a futuro, ¿no? Y después de haber hecho esta breve introducción entre cómo un líder empieza a desarrollar su mejor versión para poder, a partir de liderarse a él, liderar a otras personas y utilizar habilidades de coaching para convertirse en un líder desarrollador, motivador y transformador, quería compartir con vosotros la experiencia y el conocimiento de Alicia Hernández, que además de ser coach certificada por la ICF desde hace ya bastantes años, está implementando un programa de coaches internos en CEPSA y va a compartirnos esa experiencia práctica de cómo eso está transformando y acompañando y desarrollando a las personas y a los líderes en CEPSA. Pues muchas gracias. Gracias, Antonio, un placer. También extiendo mi gratitud a Maite por tenerme aquí con vosotros, porque es un placer y un honor también hablar de esta temática, porque yo tengo que decirlo, es una de mis preferidas. Como bien dices, llevo tiempo siendo coach certificada y ya sabemos todos, hasta que te certificas pues necesitas horas de vuelo y muchas prácticas, y ahora hablaremos un poco de cómo implementarlo en las organizaciones. Y yo adquirí esas horas, parte de esas horas prácticas en mi anterior organización también, haciendo procesos de coaching internos, y fue una gran experiencia personal, yo también la que viví, ¿no? para adquirir estas competencias, ¿no? Entonces, un placer por eso estar aquí hablando de esta temática. Yo, Maite, si pasas a la siguiente diapositiva, sí que me gustaría pues contar brevemente cómo estamos abordando en CEPSA la incorporación de estas nuevas competencias. Como ha comentado antes Antonio, es algo súper interesante y muchas de las organizaciones que estamos hoy aquí presentes, y muchos de vosotros que estáis aquí con nosotros, pues seguro que pues bueno, conocéis esta temática, conocéis acerca del coaching. Muchos habréis implementado procesos de coaching en vuestras organizaciones también, pues para directivos o para diferentes colectivos. Es una herramienta que hoy por hoy pues está demostrado que funciona y que ayuda a conseguir objetivos, y que está muy dirigida, como antes comentaba también Antonio, a implementar planes de acción y en un tiempo muy concreto.
y además, pues bueno, introduce pues bueno, una visión diferente en las personas y en cómo abordar pues bueno, su desarrollo y crecimiento y temas muy concretos, ¿no? en los que todos a nivel profesional podemos estar inmersos en un momento determinado en nuestra carrera. Pero sí que la perspectiva de un programa de coaches internos, pues bueno, añade pues bueno, algo más al simplemente el hecho de tener o disponer de esta gran herramienta que es tener coaches externos, a lo mejor, que nos puedan ayudar con determinados perfiles y determinados colectivos en nuestra organización. Es de alguna manera tener dentro de casa pues bueno, esas competencias que nos ayudan desde un punto de vista muy transformacional, porque por ese motivo nosotros nos embarcamos en CEPSA en general, este programa de coaches internos, porque no solamente íbamos a contar con la posibilidad de ayudar a determinados colectivos, que nosotros ahora mismo nos estamos centrando en dos básicamente, que son nuevos líderes y personas con alto potencial, para que reciban estos procesos de coaching, que a lo mejor hasta aquí, pues bueno, podría ser lo que habitualmente hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? Y ahí recurro a lo mejor a coaches externos o a partners externos que nos puedan ayudar a hacer estos procesos, con todos los beneficios que esto tiene para estas personas y estos colectivos. Pues cuando ya introducimos el programa de coaches internos, lo que hacemos es que tenemos como un doble win, ¿no? Las personas que son referentes en la organización y que queremos además que nos ayuden en la transformación, en la impulsión, en el impulso también de una cultura pues bueno, de autodesarrollo, una cultura de un nuevo estilo de liderazgo basado en todo lo que se acaba de comentar previamente Antonio. Cuando ya introducimos esta función dentro de la organización y tenemos dentro de la casa esas competencias y son nuestros propios directivos o nuestras propias personas de referencia las que además son coaches internos y tienen estas competencias y finalmente se certifican como coaches internos por diferentes certificadoras, tenemos además pues bueno, digamos ese superpoder de forma interna, ¿no? Y entonces la persona que pasa, el coach interno que pasa por este programa, pues incluso por ¿no? Vivencias de personas que han pasado por estos programas y me han transmitido directamente, pues les ha cambiado la vida en cuanto a cómo lideran, incluso a nivel personal, cómo se autoconocen y cómo se autolideran, porque es súper importante esta primera ¿no? introducción que ha comentado Antonio, de cómo esta primera fase de autoconocerse a uno mismo para luego poder liderar a los demás es súper importante. Poco a poco introducimos teniendo estos colectivos de coaches internos, introducimos estas competencias de manera muy orgánica en la organización. Entonces, aquí, por ejemplo, que hemos hecho en CEPSA con nuestro programa de coaches internos, pues como veis es un programa que tiene una duración de 60 horas, que tiene una parte de formación importante, como veis, y que luego requiere otras 100 horas de práctica, ¿no? Otras 100 horas de vuelo, con lo que la persona que pasa por este programa, al finalizar el mismo, puede certificarse y puede tener acceso a una profesión, ¿no? O sea, es decir, este es el win principal que se lleva el coach interno, aparte de otros muchos, porque cada proceso ¿no? obtiene pues, networking interno, la capacidad de conocer a personas de diferentes áreas y diferentes momentos también vitales de su vida. Ponemos en contacto muchas veces a generaciones diferentes, a lo mejor a personas que son más juniors con personas que son más seniors. Se producen dinámicas muy interesantes de aprendizaje mutuo, donde tenemos a un coach interno o una coach interna que también transmite de alguna manera pues, su experiencia y su bagaje dentro de la organización, y a la vez a una persona que internamente está en un momento crucial de su desarrollo, bien pues bueno, estrenándose en la función de liderazgo o bien pues bueno, siendo una persona de alto potencial que va a tener acceso a otro tipo de posiciones con mayor responsabilidad y que siempre, pues bueno, el tener en un momento determinado una persona que te ayude en este proceso pues es súper interesante. Y entonces aquí por eso os decía al principio que tenemos este momento de doble ganancia, ¿no? Porque también frente a otros programas que a lo mejor hemos podido implementar en el pasado de mentoring o algunos
que también son muy interesantes, pues estos programas, este programa, por ejemplo, ha tenido y tiene bastante enganche porque al final ambas partes del proceso ganan, ¿no? Tanto la persona que pasa internamente como coach por esta formación y por este programa, como todas las personas que reciben este coaching o que forman parte de estos procesos de coaching como coaches desde un punto de vista, pues como os he dicho antes, de nuevos líderes o de personas con alto potencial. Aquí, como veis, pues bueno, los contenidos que se trabajan en estas formaciones pues están muy alineadas con lo que nos pide la International Coaching Federation, que es una de las certificadoras con mayor renombre a nivel internacional y de hecho además permite a nuestros coaches ejercer la profesión a nivel internacional. Pero como veis, muy en línea con todo lo que ha comentado antes Antonio, ¿no? Pues trabajar esa relación, me encanta cómo lo explica Antonio cuando habla de esta inteligencia conversacional, ¿no? Porque hablamos ¿no? de inteligencia emocional, de inteligencia a otros niveles, ¿no? Sabéis que hay muchos tipos de inteligencia, pero de esta inteligencia conversacional se habla poco y tiene un grandísimo valor. Entonces se trabaja en los niveles de escucha a través de cómo empoderar a la persona para que bucee en sus propios recursos y obtenga su mejor versión, empoderándole a través de momentos muy interesantes que se producen en esas conversaciones, a través de las preguntas potentes, a través sobre todo de generar esa presencia, algo que también es tan complicado en nuestro día a día cuando vamos tan locos con las agendas y cultivamos tan poco. Hay momentos sobre todo a mí es una de las cosas que también me resulta muy interesante cuando lanzamos las primeras promociones y estamos en este momento, ¿no? en CEPSA lanzando las 2 primeras promociones. Sí que cuando pasan por el primer módulo de formación nuestras personas, pues siempre hay una primera, ¿no? una primera sensación de vértigo que todos nos transmiten de, bueno, y ahora, ¿cómo voy a empezar, ¿no? yo a ser coach ¿no? si soy como muy novato en esto, ¿no? Pero hay algo muy mágico que empieza a suceder cuando empiezas a tener tus primeras conversaciones y arrancas en esto, obviamente, cuando se empieza siempre hay una curva de aprendizaje, obviamente, pero simplemente cuando le dedicas tiempo y trabajas en la escucha profunda y en la presencia, se producen conversaciones muy mágicas que generan desarrollo y aprendizaje. Los beneficios de tener un programa de coaching interno son múltiples, ¿no? Yo aquí en las diapositivas os pongo algunas de ellas, ¿no? Pero es aprovechar el conocimiento y la experiencia de los empleados referentes, que elegimos a estos empleados precisamente porque son role models y porque son personas que realmente son valiosas para la organización, por su experiencia, por multitud de aspectos. Y es una grandísima herramienta transformacional por estas conversaciones que se producen, por estas relaciones que se producen, porque el foco fundamental de estas conversaciones no es tanto conseguir unos objetivos per se, me refiero, de negocio, sino buscar la transformación y digamos el desarrollo de la persona. Además, buscando en sus talentos, en su potencial y en aquello que tiene internamente la persona y que puede desarrollar empoderando precisamente a la persona y no dando soluciones, ¿no? Como a lo mejor estamos más acostumbrados a abordar, ¿no? nuestras conversaciones con nuestros equipos. Crea unos vínculos que efectivamente pues son muy mágicos y estas relaciones se suelen mantener en el tiempo, incluso cuando este proceso o estos procesos ya han tenido lugar. Y es una herramienta muy buena pues para esta parte de generar este engagement en las personas y que se queden, ¿no? Y que se queden con nosotros. Si pasamos a la siguiente slide, por favor. Aquí simplemente os traigo, porque os traigo muy poquitas slides, un par de ellas nada más, y esta es un poco la segunda para que veáis
en qué consiste el programa y un poco cuál es la estructura, para que os hagáis una idea si alguno de vosotros se está planteando incorporar algún programa de este tipo en su organización. Como veis, nosotros lo planteamos en un programa a 3 años para que también sea pues bueno, asequible para la persona, sobre todo no desde el punto de vista tanto formativo, sino también desde el punto de vista de ir adquiriendo esas horas de vuelo o esas horas de práctica que son necesarias también pues, para poder certificarse. Como veis, las 60 horas de formación más teórica, que es una formación súper práctica, pero bueno, lo que es la formación, por decirlo así, más reglada, se divide en 3 módulos de 20 horas cada uno, nosotros los distribuimos en 3 años, y una vez que tiene una duración de 3 días, nosotros lo hacemos así para que sea una formación muy inmersiva, y aquí obviamente estamos yendo de la mano del equipo de Humaniza, que dinamiza esto de una manera excepcional. Una vez que han pasado por esta formación de 3 días en cada uno de los módulos, como veis, siempre sigue una estructura muy similar. Hay una asignación de un mentor coach, porque la International Coaching Federation también te pide como parte de esos requisitos que necesitas, de los que necesitas disponer pues, para poder certificarte, el tener unas horas también de mentorización por un mentor experto que te ayude a ti como mentor, y a nivel también individual y personal es de gran ayuda, porque te ayuda con los procesos que vas teniendo en marcha pues, para un poco ir inicialmente, sobre todo cuando acabas de empezar y cuando ya sales con las primeras 20 horas que ya te pones a realizar tus primeras sesiones de coaching, ayuda mucho a orientar los procesos, ¿no? Y estas primeras dudas o dificultades que se puedan tener. Y asignamos, como veis, una media de 3 coaches por año para llegar a esos 9, que un poco hace que tengas esas 100 horas, porque normalmente los procesos sí que le asignamos una media de 1 hora y media por proceso pues para llegar a estas 100 horas. Esto es una estructura base, pero luego nos encontramos a coaches como mucho más que se enganchan realmente muchísimo cuando ya empiezan a vivir este mundo, y a lo mejor tenemos algunos de ellos que no simultanean más de uno a la vez, o incluso nos piden tener alguno más. Pero esto es un poco para que veáis un poco una estructura estándar. Y como veis, repetimos pues bueno, esta estructura en estos siguientes 3 años. El segundo año ya les damos competencias un poquito más específicas de coaching, y el tercer año fundamentalmente seguimos trabajando con herramientas, etcétera, pero ya es un módulo muy preparado, muy enfocado para que obtengan la certificación. Entre medias, algo muy potente que nosotros trabajamos es generar una red de coaches internos, que es otro beneficio también que se obtiene y que obtienen los coaches internos, es que no solamente tienen esta red de contactos que obtienen a través de sus coaches, es decir, por las personas que pasan por los procesos con ellos, sino también esa propia comunidad de coaches que vamos haciendo crecer cada año. Nosotros este año esperamos ya tener una red, porque vamos a sacar 2 grupos de unos 30, 35 coaches este año, ¿vale? Para poder pues, abordar ya unos procesos, ciertos procesos de manera interna. Y como veis, pues eso, fomentamos que haya encuentros de coaching en esta comunidad que irá creciendo paulatinamente de manera periódica también todos los años, y lo podemos hacer a través de webinars, a través de, incluso tendremos un día que lo dedicaremos al coaching, que le estamos llamando Coaching Day, para dinamizar esta comunidad, también ir añadiendo nuevas herramientas, porque son sesiones que están dinamizadas también por Humaniza, con coaches expertos que vienen a ayudarnos en todo esto. Y hasta aquí un poco lo que yo os quería contar sobre lo que estamos abordando en CEPSA y un poco el proyecto tan interesante que estamos llevando a cabo. Muy bien, pues yo diría que antes de dar, ya hay alguna pregunta, pero antes de dar paso a las preguntas de los participantes, de los oyentes, a mí me gustaría preguntarte, Alicia, ¿qué
¿Cuál es el impacto más apreciable, más visual o que percibes antes en los coaches internos después de haber adquirido esas habilidades iniciales, ¿no? ¿Qué les pasa con sus equipos o sus coaches o a ellos mismos cuando salen del aula, el día siguiente, ¿no? ¿Qué percibes? Pues es que te diría que es alucinante, ¿no? Porque es que se percibe hasta visualmente. Porque yo en todas las sesiones siempre estoy presente para hacer las aperturas, les doy la bienvenida, porque para mí es un programa súper especial al que tengo muchísimo cariño, porque para mí también supuso un antes y un después. Y entonces les veo cuando llegan, cuando empiezan y bueno, y cuando terminan. Y es que hasta físicamente pues, su expresión y su ¿no? es totalmente diferente. Por esta parte también tan interesante de empezar con autoconocimiento, ¿no? De conocerme, de conocerte a ti mismo, de saber y de incorporar herramientas que te ayudan desde una parte muy esencial, muy humana, muy de estar con las personas. Y sobre todo, a mí hay algo que me parece súper motivador y súper realmente diferencial, que es que te enfocas en la esencia de la persona y en cómo puedes ayudarla a mejorar. Y te da un punto de vista externo a tu realidad que te hace manejar pues, los conflictos, las negociaciones, las conversaciones de una manera totalmente radical. Entonces, yo lo que observo es a personas empoderadas y personas con otro punto de vista y con otra perspectiva de cómo abordar aquello que muchas veces es lo que más nos cuesta, ¿no? En nuestra relación de día a día con nuestros compañeros o jefes o personas de nuestro equipo, cómo solventar pues bueno, esos momentos que a lo mejor no son tan sencillos de solventar y cómo enganchar a la gente, que nos siga, que esté con nosotros. Entonces yo sí que veo un impacto importante y un cambio súper llamativo. Y veo en general lo que percibo así inicialmente es muchísimas ganas de poner en marcha todo lo que han aprendido, incluso hasta pues, hay conversaciones de, oye, yo ya esto lo he testeado en casa con mi mujer, con los niños y funciona y escuchar de otra manera realmente es que da da una perspectiva totalmente distinta. Sí, has comentado algo que con mi mujer, con mis hijos, que trasciende, ¿no? Porque al final Sí. es inteligencia conversacional. Sí. Y cómo cuando yo hablaba de cómo ha cambiado el mundo, no quiero parecer aquí bueno, pues una persona centrada en el pasado, pero cómo la tecnología ha ido invadiendo nuestros espacios y cómo no nos hemos llegado a dar cuenta de que elementos tan simples como la presencia, la escucha o la mirada impactan en el otro, cosa que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Algún vídeo que hemos utilizado de cómo estamos hablando con nuestros hijos y estamos viendo el móvil, o estamos hablando con un colaborador y estamos todavía chequeando el último correo que hemos recibido, y cómo volver a recordar que la presencia, la mirada y la escucha han de formar parte de una conversación entre dos personas humanas es tan importante, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los elementos más prácticos y que antes llevan esos líderes a sus relaciones y a su día a día con sus equipos. ¿Cómo fue tomar conciencia de tengo que dejar de mirar el móvil o tengo que dejar de mirar la pantalla y estar presente en lo que me está comentando este colaborador, compañero, etcétera? ¿Cómo fue para ti? Para mí personalmente, lo decía al principio, ¿no? El momento este de un antes y un después es volver a la esencia, a volver a... O sea, en realidad es algo que dices, pero si es que esto, de alguna manera, tú lo sabes internamente, ¿no? Que una conversación tiene que estar... o sea, tienes que estar con la persona, pero sí que es cierto que de alguna manera la tecnología, pero también el día a día, el hecho del multitasking,
el tener pues muchas cosas que hacer en el mismo momento, incluso también esta forma de vida que tenemos todos, en la que nos hemos metido voluntariamente, pues también hace que poco a poco, si tú no tienes cierta conciencia, te dejes llevar y le des poca importancia a esos detalles, ¿no? Pero es que esos detalles son básicos porque en el fondo le estás diciendo a la persona, me importas, estoy aquí contigo y quiero escucharte estos 5 minutos. Y 5 minutos de presencia y de escucha realmente dirigida y sin tecnología de por medio son muchísimo más eficientes que horas y horas de reuniones en las que pues bueno, estamos todos cada uno a lo nuestro y realmente no estamos en lo que estamos, ¿no? Y al final no dejamos de trabajar con personas, los equipos están formados por personas y mira, aludiendo a la metáfora que has puesto antes de la orquesta, yo te diría que cuando empiezas a trabajar ya no solamente en los procesos de coaching, ¿no? Cuando tú ya tienes tus procesos de coaching, la estructura un poco que he comentado antes del programa que tenemos, sino cuando tú te llevas también a tus equipos, a la relación con tus equipos, estas herramientas. Me gusta la metáfora de la orquesta porque yo lo siento personalmente, es como cuando ya empiezas a tener este tipo de conversaciones, es como que de repente el equipo empieza a sonar al unísono. No sé si alguna vez, pues bueno, supongo que los que están hoy con nosotros, pues seguro que lideran equipos o cuando empiezas a liderar un nuevo equipo al que no conoces, pues bueno, pues cada persona tenemos pues nuestras particularidades, nuestras formas específicas, nuestra experiencia previa, ¿no? Y sí que es cierto que hay un momento, ¿no? O puede haber momentos en la vida profesional en la que las personas de los equipos pues van desacompasadas, ¿no? Y por eso pongo la metáfora de la música, ¿no? Donde a lo mejor el piano no está no está en clave de sol, pues, y el otro está en clave de do y el re, y entonces no suenan bien y de repente, pues hay una parte un poco mágica que no ocurre desde el principio, ¿no? O sea, no es una cosa que ocurra inmediatamente desde el primer momento que tú ya empiezas a tener una conversación, ya aquello se transforma, ¿no? Requiere tiempo, requiere paciencia, requiere estar, requiere presencia, requiere continuidad, pues empieza aquello a sonar de una manera unísona y empiezas incluso a ver que las relaciones entre las personas pues también empiezan a funcionar mejor, hay más comunicación, porque en el fondo tú cuando lideras un equipo eres también role model, ¿no? Y instauras una forma de relación entre las personas que están en el equipo, ¿no? Y si tú estás presente, te das cuenta que luego entre ellos están también presentes y se escuchan y se paran a escucharse y dejan el móvil, porque en el fondo tú estás también, ¿no? De alguna manera, ¿no? Estableces una forma de relación, ¿no? Entonces es muy, muy interesante lo que va pasando, y a mí a veces pues soy consciente, ¿no? Y me paro y pienso y digo, mira, pues es que esto hace unos meses no existía y ahora existe. Pues, y de alguna manera son cosas muy sutiles que si desde fuera no conoces o no has pasado por un proceso de coaching nunca o no, pues a lo mejor incluso no lo percibes, ¿no? Que ha sido así, que simplemente porque una persona está escuchando, porque está aplicando una serie de herramientas específicas de coaching, porque es algo que se produce muy, muy sutilmente. No sé si esto compartes conmigo, porque no es algo muy evidente, ¿no? Como cuando, yo que sé, implementas una herramienta o algo así que se ve, sino que es algo que hay que trabajar muy, muy, no en la sombra, pero sí muy poco a poco y con mucho cuidado y como si amasaras, ¿no? Una especie de pastel o de pan en el que estás continuamente dándole cuidado y luego empiezan las cosas a ocurrir, pero sí, exacto. Sí. Cuidado y cariño, ¿no? Porque comentábamos... y mucho amor, hay una parte muy de amor, de querer a las personas. De entrega, diría. Entrega, que forma parte totalmente. de la entrega, ¿no? De yo crezco para entregarme y para ayudarte para a crecer que tú crezcas, ¿no? Eso es. Entonces, cuando tú ya tienes ese espíritu, y esa es la filosofía de partida, todo lo que va a ocurrir va a ser bueno. Sí. Yo es un poco lo que les digo a los coaches recién estrenados, en esas primeras 20 horas. O sea, si tú ya partes de aquí, lo que hagas va a estar bien hecho. Exacto. Y para terminar, y no robar tiempo a las preguntas de los participantes, pero sí que no me gustaría dejar en el tintero, tenemos la tendencia europea de centrarnos muchísimo en las áreas de mejora, en el feedback constructivo, a qué has de mejorar,
Y un elemento que aporta el modelo de líder coach es el reconocimiento. Sí. Cómo a veces nos hemos dado cuenta de que, y hago esto bien, es que nunca nadie me lo había dicho, ¿no? Cómo equilibrar, por supuesto hay que trabajar las áreas de mejora, pero cómo introducir también el reconocimiento en las conversaciones genera una dinámica motivacional y de empoderamiento y de autoconfianza muy importante dentro de lo que es el rol de un líder, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo lo has vivido? Sin duda, para mí es muy importante. Además, también forma parte de un ejercicio de equidad, ¿no? También, si lo quieres. O sea, yo fundamentalmente creo que algo que funciona muy, muy bien, y esto es algo que todos sabemos, que sobre el papel todos conocemos, que es el tener conversaciones constantes, o lo que hablamos más a nivel profesión, feedback continuo. O sea, el tener conversaciones de calidad de manera frecuente, donde además, pues bueno, puedas hablar de las áreas de mejora, ¿por qué no? Pero te puedas apoyar en los talentos, porque al final es mucho más eficiente que una persona potencie sus talentos, ¿no? Que le dedique demasiado tiempo a intentar desarrollar algo en lo que no es tan bueno, pero sí que hay ámbitos, obviamente, que mejorar en el día a día, y esto forma parte de estas conversaciones, pues bueno, de feedback continuo que son interesantes para ayudar a la persona a desarrollarse. Pero para mí el apoyarse en lo que hace bien para de ahí mejorar es básico y es muy, muy, muy motivacional. Yo siempre intento, o sea, porque muchas veces hay momentos a nivel profesional en los que uno no sabe cómo abordar determinadas situaciones o temas a lo mejor que, pues bueno, que no nos salen tan bien. Y yo siempre les pues intento, ¿no?, introducir la perspectiva de, oye, ¿y en qué momento os recuerda este proyecto que te salió tan bien? ¿Qué cosas de este proyecto te puedes traer a este momento actual que te puedan servir? Entonces, sí que es muy, muy interesante reconocer de manera frecuente pues todas las cosas que hacemos bien, porque al final hay muchas más cosas diarias que hacemos bien que cosas a mejorar, ¿no? Entonces yo creo que es una herramienta también muy, muy, muy relevante. Y esa justicia equitativa, ¿no?, que tú decías de Sí. dime también lo que hago bien, no solo lo que hago mal, ¿no? Claro. Y por llevarlo a esa inteligencia conversacional, muchas veces, no sé, por la cultura, es como, ¿cuándo fue la última vez que dijimos a nuestra pareja, a nuestro hermano, a nuestro hijo, te quiero, ¿no? Algo tan sencillo. No, si ya lo sabe. Bueno, es que no solo hay que saberlo, hay que decirlo también. Es una forma de aprecio, de reconocimiento y de refuerzo del vínculo que hay entre las personas, ¿no? Justo. Y que eso además está demostrado incluso científicamente que genera apego, que genera relación y que genera una subida de la oxitocina. O sea, que es que simplemente si nos vamos a una parte un poco más, ¿no?, más empírica, es que funciona, está claro. Exacto. Muy bien, pues imagino que habrá preguntas por parte del auditorio. Sí, bueno, lo primero, enhorabuena porque además los asistentes ya me lo están trasladando, así que eso de primeras que vaya por delante. Vamos con las preguntas antes de que nos consuma el tiempo. A ver, la primera, esta es de Warionex, además es asistente habitual a nuestros webinars. Gracias por estar ahí, Warionex. Nos dice, ¿cuál es más efectivo, el coaching virtual o el coaching presencial? ¿Tenéis algún tipo de investigación reciente que apoye una cosa u otra? Yo diría, desde el punto de vista técnico, yo diría que no hay una diferencia sustancial en el impacto del coaching virtual o el coaching presencial. Históricamente, en los países anglosajones principalmente ha habido más tendencia a un coaching virtual, y en los países latinos o España, Europa, teníamos más sentido con el coaching presencial, pero creo que es un tema más cultural que de impacto.
Yo siempre digo que nadie cruza Manhattan para una sesión de coaching de 1 hora y media y normalmente en Estados Unidos se hacen de forma virtual, además con diferentes países y que sí que hay una parte de vínculo, de relación que se puede construir tanto desde la parte virtual como desde la parte presencial y que muchas veces es un tema más cultural. Nosotros en España, por poner un ejemplo, después de la pandemia que ha sido la explosión de la virtualidad, estamos utilizando cada vez más modelos híbridos donde manejamos sesiones presenciales con sesiones virtuales. Pero desde el punto de vista de concepto técnico, yo diría que no hay algo que sea una cosa mejor que otra, sino que es lo que prefiere o cuál es la predilección del coachee en ese tipo de relación, si presencial o virtual. Pregunta de María José para Alicia. Me gustaría conocer cómo se ha diseñado la comunicación de esta iniciativa en CEPSA y cómo se gestiona el colectivo que no se ha integrado en el programa. Es buena pregunta. Lo que hacemos es que estamos en un formato inicial, como he dicho al principio. Estamos únicamente trabajando, bueno, hemos lanzado ya un grupo y ahora en breve, en las próximas semanas, tendremos al segundo. Y la comunicación se ha hecho muy dirigida a las personas a las que hemos seleccionado para estos 2 primeros grupos. Como te decía, las personas que seleccionamos como coaches internos son personas referentes dentro de la organización, entonces son personas que, que tienen también alto potencial y hacemos una preselección internamente desde el equipo de talento y además también consolidamos con los HR Business Partners y también vemos con ellos personas que en el fondo queremos que sean referentes de la organización por muchos motivos. En concreto, además, en CEPSA estamos en un momento de transformación muy intenso y queremos además trasladar una cultura y un modelo de liderazgo muy concreto. Entonces también queremos apostar por personas muy específicas. Y luego, como vamos a ir creciendo, hacer crecer la comunidad, pues iremos incluyendo obviamente a un colectivo mayor. Pero inicialmente la comunicación se ha hecho al colectivo específico que ha sido seleccionado y se ha comunicado conjuntamente desde el equipo de talento y desde el equipo de los business partners. María Laura nos pregunta, en sistemas híbridos de trabajo, ¿creéis que habría que potenciar ciertas habilidades de liderazgo en concreto a través de la fórmula de coaching? Pero pregunta por el tema híbrido, ¿no? Por si Sí, por el liderazgo evidentemente pues cambia un poquito, ¿no? Cuando tenemos que estar empantallados. ¿Hay algunas habilidades que se Si quieres, pueden Ciro, ya reforzar? me completas tú, Antonio, si te parece. Sí. Yo, fíjate, hay para mí un tema súper importante que además obviamente viene de los efectos colaterales de la pandemia, que aparte creo que estas habilidades de coaching son un básico de cómo debemos liderar los líderes ahora, ya estés en un formato presencial, en un formato 100% digital o en un formato híbrido. Sí que es cierto que generar entornos de confianza y de seguridad psicológica para mí es algo súper relevante. Porque sí que es cierto que hay una parte de trabajar en un formato a lo mejor híbrido cuando no estás en presencial, que sí que puede ¿no? En el fondo tú cuando estás trabajando en un entorno que no es el corporativo de la oficina, sí que hay cierta información que te pierdes, ¿no? Entonces, que pase lo que pase, pese lo que pese, tú puedas ser quien eres y que sepas que estás acogido por tu red, por tu responsable, para mí es fundamental. Generar estos entornos de seguridad psicológica, diría yo, como algo especial. Y yo, por añadir o reforzar lo que comentaba Alicia de potenciar esa relación de confianza. Si no hay confianza, no hay relación posible. Es como, lo vemos muy, o sea, lo tenemos muy asumido en relaciones de pareja, por volver al ejemplo cotidiano de no hay ninguna pareja que te diga es que no tengo confianza en la relación, porque ya no hay relación.
pues en la relación de trabajo es lo mismo. Hay que construir confianza y desarrollarla y mantenerla, que eso es lo importante, ¿no? Y mantener eso desde el punto de vista híbrido requiere posiblemente esas habilidades de presencia y de escucha y de atención pues muy orientadas al medio, ¿no? Que es la virtualidad y tener ese espacio para conversar, ¿no? Sin perder, yo creo que la virtualidad tampoco es un elemento que rompa, sino que cambia el tipo de relación social que se mantiene entre las personas, pero hoy en día la tecnología, o sea, antes teníamos que ir a hacer una conferencia para un ser querido, pero ahora tenemos la tecnología nos permite estar conectados con imagen si queremos constantemente en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo. Entonces, no lo veamos como un hándicap, sino como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad además que yo creo que la estamos incorporando a tal velocidad que al final va a ser algo natural y no olvidemos, la esencia de las relaciones humanas son las mismas, estemos o no empantallados, y perdonadme la expresión, yo creo que es así. Vamos a ir terminando. Warionex repite con otra pregunta, además esta también es muy interesante, porque dice, ¿los profesionales jóvenes están realmente interesados en el coaching cuando tienen tanta información a tiro de clic? Yo te diría que sí, porque al final es que no deja de ser ¿no? habilidades que te van a permitir pues tener conversaciones de calidad, enfocarte en la persona, enfocarte en el aprendizaje. Hay la base del coaching es el aprendizaje también y el desarrollo. Entonces, yo creo que está. De hecho, además, precisamente para ellos también que han nacido, ¿no? en un entorno 100% digital, creo que es algo que valoran especialmente, tener estos entornos de conversación, ¿no? Y la última pregunta, esta no te la voy a hacer a ti, Antonio, eso es lo que me vas a decir, se la voy a hacer a Alicia, ¿vale? Más que nada basada en tu trayectoria vital y personal, ¿no? Porque aquí María es Silvia la que nos pregunta, para alguien que se quiera empezar a formar de manera particular en temas de coaching, ¿por dónde aconsejarías empezar? Entiende, Antonio, porque no te lo pregunto, porque después Sí, puedes sí. ponerte en contacto con Silvia, ¿no? Pero quiero que sea Alicia, desde esa experiencia, quien le dé algunas pautas a Silvia. Pues yo es que además, curiosamente, fue así como empecé, porque era un tema que hace ya bastantes años me empezó a interesar. Incluso lo percibí como pues, una manera también de desarrollar mi carrera profesional y impulsarla. Y de hecho yo pues lo que le diría es que googlee un poco, que busque escuelas. Hay muchas escuelas de coaching aquí. Luego Antonio también puede dar más información. Yo tampoco voy a recomendar ninguna en concreto. Yo también le diría que bueno, si quiere hablar conmigo, pues que estoy disponible en LinkedIn y podemos charlar cuando ella quiera. Le abro la puerta para que me contacte a través de LinkedIn y un poco lea bien los programas que ofrecen cada escuela, se asesore con ellos, pregunte y un poco analice cuál es la propuesta de aprendizaje que hace cada una de ellas y se anime. Sin duda va a ser un viaje espectacular, totalmente recomendable, y una primera parte pues, siempre cuando empiezas un programa de estos que tiene que ver con el coaching, al final tú experimentas todo y hay una primera fase de autoconocerte, que es muy, muy transformacional. Entonces, yo sin duda le animo a que lo haga. Antonio, ahora si quieres te dejo intervenir. Venga. O si quieres cierro. Sí, yo solo me gustaría acabar con que al final ese rol del coach, ya sea interno o externo, tiene que ver con ayudar a las personas a liberarse de quienes realmente no son para sacar quienes realmente son, ¿no? En el fondo estamos hablando de felicidad, yo diría, y de bienestar. O sea, desarrollar personas es eso, es ayudarles a ser quienes realmente son. Fíjate que me has dado el cierre perfecto y no habíamos hablado de esto, ¿eh? Pero yo después de escucharos
estaba pensando, digo, ¿qué sensación me transmitís? Los dos tenéis formación de coaches. ¿Y qué sensaciones me transmiten otras tantas personas que conozco que han pasado por procesos que tienen esa trayectoria vital como vosotros? Y lo que trasladan es eso, que son auténticos. Lo que trasladáis es eso, que tenéis serenidad sobre muchas cosas. No sabría decir en concreto sobre, pero me transmitís, es verdad, esa solvencia de conocimiento, empatía, capacidad de escucha, pues todas estas cosas que tanto necesitamos hoy en día las personas y que lamentablemente pues en un entorno de tanto cambio, tanta turbulencia, tanta incertidumbre, a veces nos sentimos un poquito faltos de ella, ¿no? Eso es lo que transmite el coaching y eso es lo que yo creo que es su principal fortaleza. Con esto acabamos. Muchísimas gracias a los dos por vuestro tiempo y muchísimas gracias a todas las personas que nos han seguido. Nos veremos en otro webinar seguro. Un placer. Un abrazo a todos, cuidaros. Un abrazo. Un abrazo, buen día a todos. Buen día. Hasta luego. Chao.